Hoy vamos a estar continuando con el tema de las religiones orientales. La semana pasada tocamos el tema de la religión en China y habíamos visto algunas características de esta religión y como siempre lo hemos comparado con la fe cristiana, con el evangelio, y hemos tratado de traer algunas respuestas. Hoy particularmente vamos a ver el tema de la religión en Japón. Hoy veremos el tema del sintoísmo. En sus libros, en su libro de texto, estamos hablando particularmente del capítulo 6, que ese es el capítulo que, si el Señor así lo permite, cubriremos hoy. La semana pasada nosotros estuvimos tocando el tema del confucianismo y el taoísmo. Creo que hay que bajar el volumen un poco allá. Habíamos estado tocando confucianismo y taoísmo y ahora vamos a estar tocando el sintoísmo. Esta es la religión que se practica en Japón. Veremos un poco de doctrina e historia de esta religión y, como hacemos siempre, haremos una comparación con la fe cristiana. Si usted nota, si usted estaba leyendo el libro en orden, estamos brincando un capítulo, y es el capítulo 5, y es porque ese capítulo es dedicado a la fe cristiana, y nosotros obviamente más adelante hablaremos un poco acerca de denominaciones que han surgido dentro de la historia, diferentes grupos. Ahí da una breve reseña de ella, pero no va a ser nuestro libro de texto. Así que está ahí, usted lo puede consultar, pero cuando nosotros estemos hablando de religiones, de denominaciones cristianas o de doctrina, este no es el libro de texto. Así que no lo tome como libro de texto ese capítulo que habla del cristianismo. Aquí solamente lo estamos utilizando para las religiones externas al cristianismo. Así que es por eso que hoy vamos a ver, como les decía, el capítulo 6 de su libro, La religión nacional de Japón. Pero antes de entrar de lleno, yo le invito a que usted me acompañe a la escritura, al Salmo 104. Porque veremos algo de esta religión de Japón, el sintoísmo. Una de sus creencias tiene que ver con cómo se gobierna el universo. Piensen en eso. Una de las creencias del sintoísmo es si el universo está en orden, si la naturaleza está en orden o está en caos. Entonces veremos en primer lugar algunos textos de la Escritura que yo le invito a que me acompañe. El primero de ellos es el Salmo 104 y luego veremos un pasaje del libro de la carta de Pablo a los Colosenses. Así que daremos lectura a este salmo completo, lo verán en la pantalla. Y escuche bien, mientras lo lea, vaya viendo, tenga en mente esta imagen de cómo presenta el Antiguo Testamento el control de Dios, quién gobierna el universo. Y hasta qué punto Dios gobierna el universo. Porque usted puede decir, ¿sabe qué? Sí, Dios gobierna el universo. Pues Dios gobierna, o Dios fue el que creó los planetas, y Dios gobernó unas leyes, o dio unas leyes naturales, y ya Dios no se interesa por el mundo. O Dios gobierna los corazones de los reyes, los poderosos, los imperios, eso sí lo gobierna Dios, pero Dios no tiene que ver tanto cuando pasa algo en mi vida. O Dios no tiene que ver tanto con las cositas así como las plantas del campo, las aves del cielo. Dios no tiene que ver mucho con eso, eso es algo muy efímero, muy pequeño. Así que tenga en cuenta eso cuando leamos el Salmo 104 y conteste la pregunta: ¿quién está al control del universo, de la naturaleza, y hasta qué punto es ese control? Así que vamos a darle lectura al Salmo 104 desde el versículo 1, un salmo extenso, pero vaya pensando en estas preguntas de quién controla el universo. Dice así el Salmo 104: bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, el que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento,
el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, jamás será removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú le fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Yo tengo que hacer una pausa en este verso, porque es el verso genuinamente que siempre yo me acuerdo cuando estoy a la orilla de la playa. Cuando yo estoy a la orilla del mar, viene a mi mente ya como automático esta imagen o esta idea. Mira lo que está diciendo aquí. Fue Dios el que le puso término ahí al mar, a las aguas, para que ellas se quedaran allí, para que no volvieran a cubrir la tierra. Así que cuando usted está frente al mar y usted ve que el mar está hasta cierto punto, usted sepa que ese borde, quien lo diseñó bíblicamente, fue el mismo Dios. Verso 10 en adelante. Siga pensando, ¿quién gobierna el universo y hasta qué punto llega ese gobierno? Tú eres el que envía las fuentes para los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. La imagen que presenta ahora, verso 10, oye, los ríos, usted puede ver su desembocadura. Pero usted sabe, el río nace en la montaña. Y aquí el texto está diciendo, verso 10, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. O sea, ¿cómo es que nacen los ríos? Señor, eres tú, está diciendo el salmista. Tú eres el que permite que el río nazca allá y que siempre tenga agua. Y te dice, oye, ¿cómo ese ciclo continúa? Y ha continuado a lo largo de la historia. Eso es algo que usted se pone a preguntar y te dice, humanamente no tiene mucho sentido. No tiene sentido. ¿Cómo eso ocurre? ¿Cómo ese río sabe su camino? Y usted sabe que han intentado canalizar ríos, moverlos de su cauce. ¿Y sabe qué ha hecho el río? Ya tiene un camino. ¿Y quién le enseñó ese camino? ¿Y cómo es que ese río siempre tiene agua y vuelve y llega al mar? Y aquí este versículo, mi hermano, usted tiene que ser muy, muy detallista con esto. Dice, es Dios el que mantiene esa fuente de agua fluyendo. Y noten la imagen, es poética. Él dice, miren esas aguas, nacen en la montaña, nacen en los arroyos y van entre los montes. Como Dios las hace nacer allá arriba y ellas van bajando. Y mientras van bajando, verso 11, dan de comer, los animales se acercan, satisfacen la sed de todos los animalitos mientras van bajando estas aguas. Noten que es una imagen. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Él riega los montes. Versículo 14. Él hace producir el heno para la bestia y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Hugo, vamos a tratar de evitar un feedback por ahí que se está escuchando. Así que perdonen el inconveniente. Bien, noten, vayan notando conmigo esta imagen. Es Dios el que hace producir el heno. Pero entonces, yo el heno para los caballos, yo veo que la gente lo encuentra por ahí. Que hay gente que se para cerca de la autopista, usted lo ha visto, y coge ese heno, esa hierba, y va. Salmo 104, estamos viendo, Dios gobierna el universo, pero ¿hasta qué grado? ¿Hasta qué punto Dios gobierna el universo? Miren la imagen, todo, dice David. Pero todo es todo, literalmente. Porque usted ve que lo que le estaba diciendo antes de la pausa, estas personas, usted la ve cerca de la autopista, tomando comida para sus caballos. Y dice, oye, ¿quién alimentó esos caballos? Pues el dueño fue, buscó, llenó su pick-up de heno y se la llevó. Hermano, aquí dice el verso 14, que es Dios el que hace producir el heno para las bestias. No hay imagen en la naturaleza. No. Así es, amén. Muchas veces siempre que el hombre no quiere reconocer el Dios bíblico, que toda autoridad y toda santidad y todo esplendor, se crean imágenes de dioses falsos, se crean falsos conceptos de Dios. Uno es ese,
La madre naturaleza, porque es más fácil yo hablar de la madre naturaleza, incluso agradecerle a la madre naturaleza, que yo tener que conformarme o vivir mi vida bajo la autoridad de Dios. De hecho, yo estoy leyendo un libro en mi tiempo devocional sobre los atributos de Dios de Stephen Charnock, un libro escrito hace como 400 años, pero trae muchas verdades hermosas sobre quién es Dios. Y ese autor decía, la verdadera fe cristiana no solamente reconoce que Dios existe, sino que existe con los atributos que se presentan de Él en la Biblia. Y eso es muy importante, porque si no, pues yo, vuelvo y repito, diría, ¿quién gobierna todo esto? Pues la madre naturaleza le dio el heno a los caballos, o algo así. Pero no es reconocer que hay alguien que gobierna todo, o sea, que hay un Dios que existe, no. Es que ese Dios que existe es el que se muestra en la Biblia. Así que usted lo ve ocasión tras ocasión. ¿Quién es el que produce el heno? ¿Quién es el que produce la hierba? Nota en verso 15. El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite, el pan. Todas estas cosas, es como si el autor estaba diciendo, ¿sabes qué? ¿Quién es la fuente? Todas estas cosas tú las miras y al final la fuente es la misma. Es Dios. Es Dios el que sustenta el universo. Es Dios el que preserva el universo. Versículo 16. Este me encanta. De aquí en adelante, una imagen poética de los árboles. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Oye, ¿cómo crecieron esos arbolitos allí? No, que un pajarito iba con una semilla y se cayó y de ahí se hizo un bosque. ¿Tú sabes qué? Aún si esa imagen es real, porque usted la puede utilizar diciendo, oye, según el efecto, fue así. Pero ¿cuál fue la causa final de todo? Fue Dios. Entonces aquí dice, no, fue Dios el que hizo crecer todo ese bosque. Es Dios el que está detrás de eso. Que hay un árbol que crece, es Dios el que está detrás de eso. Y Dios hizo que esos árboles crezcan, verso 17, y allí anidan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. O sea, está diciendo que Dios no solamente hizo estos animales, sino que les proveyó casa. ¿Quién es el que permite que ese conejo encuentre una madriguera esta noche para dormir? Es Dios. Noten que el Salmo 104, mi hermano, yo no sé si usted lo ha visto así, pero cuando usted se detiene a verlo, porción tras porción está diciendo, Dios es la fuente de todo. Él es el que está en control del universo. Verso 19. Él hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso, el sol conoce su ruta, porque así lo dictaminó Dios. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa. Y para buscar de Dios, nota lo que dice ahí, es Dios el que les da su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y su labranza hasta la tarde. Y luego de que el salmista estuviera hablando en detalle de cómo Dios es el que le da comida a los animales, cómo es el que sustenta los árboles que nacen, cómo es el que le da la fuente al arroyo para que siempre hayan ríos fluyendo, el salmista se detiene en el verso 24 para decir lo siguiente, una alabanza a Dios. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Todas ellas las hiciste con tu sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Entonces, noten qué interesante. La adoración a la madre tierra no tiene sentido. Porque aquí lo que está diciendo es que la tierra, ¿cómo funciona? Ella está funcionando porque hay alguien detrás que la está sosteniendo. La tierra está llena de las bendiciones, de los beneficios de Dios. Todas las obras que son innumerables, todas las hizo Dios con sabiduría. ¿Qué nos enseña el Salmo 104? Bueno, el universo no se gobierna solo. Y en segundo lugar, hay un Dios sabio, nos está diciendo aquí, hay un Dios benefactor, o sea, un Dios que es bueno, que todo lo que hace lo hace con un sentido. Hay un Dios que está gobernando el universo para que se mantenga en orden. Mi hermano, usted sabe que el verso 24 fue una pausa, ¿verdad? Quedan como 10 versos. O sea, no se acabó aquí.
Literalmente yo creo que usted ve la construcción de este salmo. Él está haciendo un listado de cómo Dios gobierna el universo, cómo Dios gobierna la creación, pero él no pudo continuar. Y por eso se detuvo en el verso 24 para hacer una alabanza a Dios. Verso 25, él continúa. He aquí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables. 2023 y se siguen descubriendo, ¿usted lo sabía? Seres que están en las profundidades del mar. Seres pequeños y grandes. Allí en el mar andan las naves. Allí este leviatán. El leviatán es una referencia a un monstruo marino o a un gran animal marino en el Antiguo Testamento. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Miren verso 27. Todos esos animales que son innumerables, toda la naturaleza, miren lo que dice el verso 27. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. Tú escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Tú envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Qué imagen? Y quiero que ustedes compartan ahora por un momento. Ustedes ven entre los versos 27 al 30 acerca de lo que estamos hablando, de si hay un Dios que gobierna el universo y la creación, y hasta qué punto Dios gobierna el universo y la creación. ¿Qué ven ahí entre los versos 27 al 30? La creación no depende parcialmente de Dios. Es una dependencia total. ¿Qué más? Si él se escogiera, como dice el 29, todo se turbaría. O sea, porque como él es el que gobierna, porque de la tierra todo le pertenece a él, de la tierra el mundo y lo que en él habita. Si Dios quitara la mano, todo se... Eso me encanta, esa imagen. Y deja que lleguemos. Yo no sé si vamos a hablar de Japón hoy. Porque este salmo tiene mucho que decir. Y no importa. Tendremos otros días para eso. Sí. Es que a mí me impresionó algo del verso 20 a este 22 Sí. que te está hablando, que hay animales diurnos, Sí. animales nocturnos. Y el alcance del control de Dios es sobre todos. Salmo 121, el Dios que no duerme. El que sustenta lo que pasa de día y la noche. El que sustenta a esos animales de día y a los animales de noche. El que sustenta a los animales que están volando en los cielos y a los que están, no tengo la referencia, a los que están en lo profundo del mar. O sea, no hay un lugar, mi hermano, métese esa imagen que quede impregnada en nuestra mente. No hay un lugar, una esfera del universo, de la tierra, de la creación, que no esté bajo el control soberano de Dios. No lo hay. Y este salmo es un buen recordatorio para eso. Y dice, al final, todos esperan en ti, todos dependen de ti, de su sustento y su vida es de ti. Sin Dios no hay vida, literalmente, no la hay. Tú eres el que les da la comida a su tiempo. Es Dios quien alimenta las aves. Es Dios quien alimenta a los peces en el mar. Es Dios quien alimenta todo. Yo estoy escuchando esto y me trae esta situación, el principio que tenemos nosotros en la tierra, que es como una parte explicando cuando nosotros en la tierra y aquí está cómo acomodó todo en su lugar. Sí. Lo que cuando dice que de las tinieblas, que hizo la noche y todo eso, me trae referencia al primer libro, a Génesis al principio. Amén. Nos trae referencia a que Dios veía algo y decía, vio Dios, y Dios creó los cielos, y Dios que era bueno, y creó las plantas, y Dios que era bueno. Todo estaba encajado perfectamente. De Él viene la sabiduría. De hecho, lo dice en este mismo salmo, Dios creó todo con sabiduría. Pero este versículo 27 al 30 nos dicen que no solamente es que Dios tiene una autoridad sobre estos animales y la creación, el universo, de que les da su alimento. Hermanos, dicen que literalmente, como decía David, su vida depende de Él. Dice, les quitas el hálito, su aliento, y ellos dejan de existir. Oye, el animalito que murió ahorita está fuera de la soberanía de Dios y de su control. Y el animal que nace hoy está fuera del control y soberanía de Dios.
¿No les trae esto las imágenes algo del Nuevo Testamento? Alguien que pueda buscar Mateo 10:29. Cristo usó esta imagen. De hecho, probablemente él tenía la imagen del Salmo 104 cuando él habla de todas estas cosas. Porque usted recuerda las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte cuando habla de los lirios del campo. Y dice, oye, ¿quién los viste? ¿Y quién alimenta las aves de los cielos? ¿Quién es? Es Dios. Él tenía la imagen del Salmo 104. Pero alguien que me pueda leer Mateo 10:29. Sí, ¿lo tiene ahí? Sí. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin... Ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita el Señor. Hay otras versiones que dicen sin que lo sepa el Señor. No, ninguno de ellos cae a tierra sin que el Padre lo permita. Entonces noten que Jesús está usando la referencia más efímera, más banal, tal vez más sencilla. Si tú ves ese pajarito, imagínate a Jesús contando esta historia o esta enseñanza, mirando los pajaritos al lado de los discípulos y dicen, ¿tú ves ese pajarito? Mira, si él se cae hoy y muere, eso lo permitió Dios. Aún eso, que tú crees que eso no tiene sentido, que nadie controla eso, eso está bajo el control soberano de Dios. Mi hermano, no hay duda, y usted puede buscar más versos, los salmos están llenos de referencias. Usted sabe que los salmos están llenos de estas ideas de que Dios no solamente tiene un control sobre los animales, de que Dios no solamente tiene un control sobre los mares. Tú sabes que la Biblia está llena de referencias de que fue Dios el que hizo las estrellas y le puso nombre y las preserva. O sea, usted va a ver esa imagen en toda la Biblia del control soberano de Dios. Pero no hemos terminado el Salmo 104. Miren lo que dice en versículo 31. A la luz de todo esto, de que el universo se mantiene en control porque hay alguien que está detrás de todo preservándolo, aún en los detalles más sencillos. O sea, usted tiene la imagen bíblica de un Dios que gobierna con toda autoridad y que su gobierno lo cubre, mi hermano, importante, todo. No cubre solo alguna parte de la tierra, no cubre la esfera espiritual nada más. Él lo cubre todo. A la luz de todo eso, hay una adoración a Dios en ese Salmo 104 y así termina. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová, aleluya. O sea, termina con una alabanza a Dios, porque es Dios el que gobierna hasta los detalles más pequeños, más ínfimos del universo. Cuando usted ve esta enseñanza de que es Dios el que gobierna todo, hay una aplicación práctica a su vida. De hecho, eso es lo que hizo Jesús en el Sermón del Monte. Cuando Jesús en el Sermón del Monte habla de que miren los lirios del campo, cómo se visten, miren las aves del cielo que no se preocupan por qué van a comer porque ya Dios les alimenta. ¿Por qué él estaba haciendo eso? ¿Qué él quería enseñar? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué estaba enseñando Jesús en ese contexto? ¿Cuál es la palabra que más se repite allá en Mateo capítulo 6? Que ellos no debían ¿qué? Afanarse, la palabra, preocuparse. Pero no se afanen, le decía Jesús. Entonces, tú ver el Salmo 104 y ver el control. Oye, hoy fue esos caballos que comieron ahí hierba. ¿Fue Dios el que lo alimentó? Oye, pues entonces yo, que soy su hijo, ¿cuánto yo puedo confiar hoy en Dios? Eso es lo que quería enseñar Jesús a este grupo de discípulos. Mi hermano, tal vez el texto que usted debe poner al lado del Salmo 104 en el Nuevo Testamento es Colosenses capítulo 1. Y es el texto que quiero leer ahora. Acompáñeme a Colosenses capítulo 1 y particularmente vea conmigo los versículos 15 al 20. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Dice así, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible,
Él es el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. Nota la palabra que yo decía ahorita. ¿A dónde alcanza el gobierno de Dios y el control sobre el universo? Todo fue creado por medio de Él y para gloria de Él, para Él. Yo no sé si ustedes notan ese verso 16. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo esta carta, en esa pequeña frase que está casi en el medio del verso 16, él dijo, oye, vamos a cubrirlo todo. Cuando yo digo que Cristo gobierna todo, es todo. Y dice, ¿tú quieres saber hasta dónde llega el gobierno de Dios? Las cosas visibles. Y para que no se me escapa ninguna, la esfera invisible. Hago el mundo espiritual, todo, lo visible y lo invisible, todo fue creado por medio de Él y para Él. Miren el verso 17. Cristo es antes de todas las cosas. Y miren lo que dice ahora. Todas las cosas en Él subsisten. Mi hermano, hay versiones que dicen, todas las cosas por medio de Cristo es que permanecen. ¿Usted sabe lo que está diciendo este verso? Que Cristo es Señor, gobernador del universo, el que tiene el universo en sus manos. Y si por una milésima de segundo el universo ya no está en las manos del Señor, deja de existir. Todo el universo como usted lo conoce deja de existir, simplemente ya no tiene sentido. Dice, es que Él permite que todas las cosas se mantengan en vida. Es este control de Cristo. Noten esta exaltación de Cristo que está haciendo Pablo aquí. Es Él el que mantiene todas las cosas. Y si tú vas al libro de Hebreos, capítulo 1, para que expandas esa imagen. No hemos terminado en Colosenses, tenemos que llegar al verso 20, pero miren, para que expanda esa imagen de que Cristo es en quien permanecen unidas todas las cosas, el que sustenta todas las cosas. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Alguien que lo pueda leer? Hebreos 1, 1 al 4. ¿Quién lo puede leer? Va a aparecer allá también. Hebreos capítulo 1, sí, Rose. Versículos 1 al 4. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Miren qué hermoso esta imagen que presenta de Cristo, particularmente ese versículo 3, siendo Él el resplandor de su gloria, por medio del cual hizo el universo. Él es la imagen misma de su sustancia. Y dice de Cristo lo mismo que dice en Colosenses 1:17. Allá decía que en Él permanece todo unido. Él es el centro de todo. En Él subsisten las cosas. Y aquí dice, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No hay que buscar más. Mi hermano, es Cristo el que está detrás de todo. El universo se mantiene unido, está en control. Mañana va a haber heno para el caballo. Y mañana el río va a seguir teniendo una fuente. ¿Y cómo sale? ¿Alguien le puso una manguera allá arriba? No. Dios lo hizo. Dios hizo eso. Y mañana va a haber otro árbol que nacerá y crecerá un bosque. Es Dios que lo hizo. Pastor, es triste pensar cuando pudo un día en una emisora. Tuvimos suerte de que el huracán Lice de Tío, 22 sea así. Wow. Y la gente lo cree. Claro. Es suerte de uno. Y qué impresionante que preferimos creer en la suerte, que es algo impersonal, es una fuerza del azar, que en el Dios que presenta la Biblia, que es un Dios de amor, un Dios de gracia. Definitivamente somos necios, porque es que no hay otra parte. Sí. Porque es que es verdad, yo no entiendo eso. Sí, bueno. Decimos creer en cualquier cosa. Salmo 14, el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, el que dice eso, que no Dios es la suerte, que Dios no existe, que el universo se gobierna solo. ¿Sabe qué la Biblia dice?
Es un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Yo voy a hacer algo, hermano. Así que al final de cuentas, hermanos, miren esta imagen. Es Dios el que gobierna todo. Es Dios el que está detrás de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Él dejara por una milésima de segundo de controlar el universo, simplemente el universo dejaría de existir. Pero vaya conmigo, vuelva para terminar esa sección de Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20. Está hablando de Jesús, las cosas visibles e invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas en Él subsisten o permanecen. Y mire lo que continúa diciendo en Colosenses capítulo 1, versos 18 al 20. Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mi hermano, esa frase tan pequeñita tiene tanto peso acerca del carácter de Cristo. Para que Cristo sea el primero en todo. ¿Tú sabes qué te está diciendo este versículo? Este pequeño pasaje es uno de los pasajes más importantes en todo el Nuevo Testamento para decirte hasta dónde abarca el poder de Cristo. Porque está diciendo, oye, Él es el creador de todas las cosas. Él es el que las sustenta, así que Él tiene gobierno sobre todas las cosas. No solo eso, dice después el verso 18, Él también es la última autoridad, ¿dónde? ¿Qué dice el verso 18? Él no solamente es la última autoridad en el universo entero, en cuanto a creación y preservación del universo. ¿Qué dice el verso 18? Que Él es la última autoridad, ¿dónde? La primera parte del verso 18. La última autoridad, ¿dónde? Es la iglesia. Él es la última autoridad en el universo, Él es la cabeza, hermano, importante para cualquier teología que intente poner algo por encima de Cristo como cabeza de la iglesia. Dice que Él es la cabeza, el que está encima. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. O sea, Él fue el primero que resucitó para nunca morir más. Mi hermano, a veces usted no lo ve así, pero ¿sabe qué? Lázaro volvió a morir. El hijo de la viuda que resucitaron allá en el Antiguo Testamento, Elías y Eliseo, volvió a morir. La hija de Lázaro volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín. Ellos volvieron a morir. Solo Cristo, y por eso es el primero, que muere, resucita para nunca más morir, porque ha vencido la muerte de una vez y por todas. Y por eso Él también es primero en eso. Primero en el universo, primero en la iglesia, el primogénito de entre los muertos. Y entonces mira lo que dice esa pequeña frase, pero muy profunda. Para que en todo Cristo siempre sea primero. Wow, mi hermano. Yo oro para que todos veamos, y yo en mi vida vea el peso de esa pequeña frase todos los días de mi vida. Para que Cristo siempre sea primero, tenga la preeminencia, siempre Él tenga la última autoridad. Por cuanto, verso 19, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, este es un verso clave para entender toda la religión de Japón. Por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo se reconcilia todo el universo? ¿Cómo el universo se mantiene subsistiendo? ¿Cómo se hace la paz? ¿O cómo se hace la armonía en el universo? Está aquí en este versículo. Es solo a través de Cristo, el que tiene la última autoridad, la preeminencia sobre todas las cosas. Cuando tú hablas con alguien que cree en esta religión del sintoísmo, de la cual tenemos solo 15 minutos para hablar, estas personas van a creer, o ellos creen, afirman, que hay un problema en el universo porque el universo no está en armonía. Miren por qué yo estoy empezando con el Salmo 104, con Colosenses 1. O sea, porque para esta religión el universo no está en armonía, no está en control. Hay algunas cosas que han pasado, que el universo no está en armonía, y nosotros los seres humanos en esta religión tenemos una parte que hacer para que el universo esté en armonía. Eso es lo que está detrás de toda esta religión del sintoísmo. Para que el universo esté en paz,
para que el universo esté tranquilo, para que todo esté en orden, nosotros tenemos que hacer algo. No sé cómo ustedes lo comparan, esta idea que le acabo de decir, de esta religión, con Colosenses capítulo 1. Para que el universo tenga paz, para que el universo se mantenga en orden, para que el universo esté equilibrado, para que haya el universo se me fue esa palabra. Para que el universo subsista. Es Cristo el que está detrás de todo. Es por una obra que Él hizo. Mientras eso es lo que dice la fe cristiana, es Él, es por medio de Él, de su cruz que se hizo la paz, es por medio de Él que está la última autoridad sobre todas las cosas, el poder de Él. Mientras eso es lo que dice la Biblia y la fe cristiana, otras religiones como la que tenemos en consideración, el sintoísmo en Japón, cree que tú y yo, es lo que hacemos tú y yo, lo que ayuda a preservar esa armonía o ese orden en el universo. Y si tú no haces tu parte, los kami te castigan. Los kami son los dioses. Te castigan. Te enfermas. Si tú estás enfermo es porque no estás haciendo tu parte en el orden del universo. Tienes problemas en tu vida. Los negocios no te salen. Eso es que los kami te están castigando. Así es. El que hace la voluntad de Dios, lo vemos en la Escritura, el que vive bajo la autoridad de Dios, el que vive en primer lugar, el que vive bajo la autoridad de Dios, el que primero vive entendiendo Colosenses capítulo 1. Vivir bajo la voluntad de Dios es vivir sabiendo que Él gobierna todo, que Él está en control de todo, que Él es primero en todo. Y usted sabe que vivir bajo esa creencia y esa voluntad a usted le trae beneficios, a usted le trae paz, a usted le trae gozo, a pesar de circunstancias. Pero esta religión se enfoca no en lo que hizo Dios, sino en lo que tú puedes hacer. ¿Usted ha escuchado eso antes? Ya llevamos cuántas clases aquí del tema de las religiones. Además de la secta, siempre es el mismo enfoque. O tú estudias cualquier religión o secta, es lo mismo. No se enfoca en lo que hizo Cristo en favor de nosotros para ser salvos, no. Es en lo que tú tienes que hacer, o en lo que tú puedes hacer. Así que una vez más tenemos una religión haciendo esto. Todos son bien difíciles. Sí, y te ponen una carga increíble. Miren, para que tengan una idea, en Japón, hace unos años atrás, el 70.4% de la población afirmaba ser parte de esa religión. Es la religión nacional de Japón. De hecho, Japón, yo no sé si usted sabía, pero Japón es una monarquía parlamentaria o constitucional. Eso es como España, que tiene un primer ministro o un líder del país, pero tiene un rey. Que el rey no tiene la última autoridad y es más una cara que representa al Estado, es otra cosa, pero tiene un rey. Pues Japón tiene un emperador y todavía hoy hay un emperador. Usted lo que ve a veces de Japón es un primer ministro, que es el que es como el líder del país que va a los sitios, pero todavía hoy Japón tiene un emperador, tiene un rey. Y ese emperador de Japón, de hecho, se dice que esa es la familia real más antigua del mundo. La que puede llevar su descendencia y decir, entre nosotros somos reyes aquí en Japón desde cientos de años antes de Cristo. Esa es la idea que ellos tienen. De hecho, la idea que tienen en Japón es que aún esa familia real, el emperador que hoy está vivo allí en Japón, viene directamente o desciende directamente de uno de esos dioses, de los kami, particularmente de la diosa del sol. En Japón esa es la diosa más importante. Existe la diosa del sol, la diosa de los mares, o el dios de los mares, pero este es el sol, el dios más importante para ellos. De hecho, ¿usted ha visto la bandera de Japón? Teníamos unas imágenes, pero no las pudimos ver. Es algo así, literalmente un cuadro blanco. Yo tengo un marcador rojo y no lo hice, para hacerlo más real. Un cuadro blanco y adentro lo que tiene es un círculo rojo. ¿Tú lo has visto? Esa es la bandera de Japón, ese es el sol. O sea, la nación, de hecho Japón, el nombre significa como la nación del dios saliente. Es la idea de que la nación que tiene el cuidado de la diosa del sol. La diosa del sol es la diosa principal de Japón bajo esta religión. Así que
el 70% afirma creer, 70.4% afirma creer en esta religión del sintoísmo. El 69.8% de los japoneses creen en el budismo. ¿Alguien ve algo interesante entre estas dos estadísticas? Alguien que le gusta la estadística, como el pastor Edgardo. Piense por un momento, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo que de un 100%, el 70% dijo que si ellos se afilian y creen en la religión nacional de Japón, que es el sintoísmo? Pero de ese mismo 100%, el 69.8% dijo que creen en el budismo. Tienen dos religiones, eso es. Ellos creen, ¿usted se acuerda que yo decía la semana pasada que los chinos tienen como un buffet? Es lo mismo. Porque para algunas cosas me conviene el sintoísmo, para algunas cosas en mi vida. Para algunas cosas me conviene el budismo. Así que depende de qué etapa de mi vida yo esté. Yo le decía la semana pasada, por ejemplo, también los chinos, para una vida moral, pues ellos siguen a Confucio. Esa es como unas enseñanzas morales. Pero para la parte del tema del sufrimiento y todo ese tipo de cosas, pues ellos siguen el budismo. Así que eso también hacen en Japón. Hay 1.5 de cristianos. Hermano, ore por la obra de Dios en Japón. 1.5 de creyentes cristianos. Es un buen campo misionero, una mies que está lista para ir a llevar el evangelio. Y 6.9% que creen en otras religiones o tienen otra fe. Pero noten, a fin de cuentas, es el sintoísmo, esta religión, esa religión autóctona de Japón, es la religión más, donde la gente más cree, o de la cual la gente tiene más fe allá en Japón. Ellos creen, como les decía ahorita, en este término o esta idea de los kami. Estos kami son dioses o espíritus, seres superiores, como el cielo. Hay un kami del cielo, un kami de la tierra, un kami de las montañas. O sea, hay un dios para el cielo, un dios para la montaña, un dios para los animales. También los emperadores son kami, a quienes los japoneses tienen que adorar o venerar. Los japoneses, y quiero ir un momentito a su libro, creo que es lo único que vamos a tocar hoy, en la página 98. Miren en la página 98 de su libro, perdón, vamos a ir a la 98, pero vaya primero a la 95, que es la introducción al capítulo 6 en su libro, donde dice sintoísmo. Y voy a leer el tercer párrafo de la página 95. Ahí dice, los japoneses veneran a sus kami, pero no en la forma en que los cristianos adoran a Jesús. Casi no existe una relación personal. Los kami son considerados mucho más distantes y por lo tanto la devoción a ellos es reservada y formal. Mira lo que está diciendo. Ellos creen en los kami, en estos espíritus, en estos dioses, pero no tienen una relación personal con ellos porque ellos son distantes. ¿Cómo nosotros podemos responder a esta creencia desde la perspectiva cristiana? ¿Cómo se compara la fe cristiana, el Dios cristiano, con esta idea de los kami japoneses, que son distantes, que tú no puedes tener una relación personal con ellos? O sea, imagínate que viajas a Japón, desde el emperador pertenece a esta religión. De hecho, ¿usted sabe qué? Y lo dice aquí en el libro. Los ejecutivos de Toyota dedican sus carros. Si usted tiene un Toyota, fue dedicado. Los ejecutivos de los Toyota dedican su carro. Ellos creen en estas religiones, son fieles a ellos. Y ellos todos los años, cuando hay modelos nuevos, ellos van a un templo con un carro del modelo nuevo y lo dedican a los dioses. Porque ellos tienen esta idea de que eso trae prosperidad, eso trae orden del universo. Así que si el universo está en orden, todo va a salir bien y va a ser próspero. Así que yo tengo que hacer mi parte. Y ejecutivos, usted sabe que Japón, eso es como Main China. Es una empresa tecnológica y automotrices a montón. Hay muchas cosas hechas allá. Y estos ejecutivos, todos, desde el emperador, ejecutivos, la mayoría de las personas, esta es su creencia. Ellos creen en esta religión. Pero piense por un momento, creen en los kami, en una de sus dioses, diosa principal, pero hay muchos.
Pero tú no puedes tener una relación personal con ellos, porque son distantes. Usted se encuentra con ellos en la plaza. Yo le dije que un día se va a encontrar con ellos, con alguno de estos grupos, y se va a acordar de esta clase. Usted se encuentra con ellos en la plaza. ¿Cómo usted comparte el evangelio? ¿Qué verso? Piense, es lo que quiero hacer el ejercicio. Piense, ¿qué versículo bíblico usted puede utilizar? ¿Cuál le viene a su mente para hablar y comparar y decir, oye, ¿tú crees en los kami? Y tú vas a decir, sí. Oye, pero ellos no son dioses cercanos, ¿no? Tú no puedes tener una relación personal con ellos. Y tú vas a decir, no, son dioses que están distantes. ¿Qué verso de la Biblia tú usarías para decirle, ¿sabes qué? Quiero hablarte de Jesús, quiero hablarte del Dios cristiano, quiero hablarte del Dios de la Biblia, acerca de este Dios que sí es cercano, acerca de este Dios con el cual sí tú puedes tener una relación personal. Pero no solamente diciéndole, cuando hablábamos de la clase aquí de evangelismo decíamos, oye, tú tienes que evangelizar con la Biblia en tu mano ahí, y que si es posible tú le puedas decir, mira, vamos aquí a este verso. ¿Qué versículo viene a tu mente? Piensa. Hay tanto. Después que sea entre Génesis a Apocalipsis, usted úselo. Sí. Sí, sí. Es que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatidos. Muchas son las angustias del mundo, pero el Señor los librará de todas ellas. Y también es un Dios que como que se mete en los asuntos del hombre, porque no está cerca, pero Él está cerca, Él salva, pero también Él libra de la... Sí, él está interesado en lo que pasa aquí. Él está envuelto, Él está cerca, lo dice el mismo Salmo. ¿Qué más? Sí, ¿Cuál? Sí. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, ama mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada. Sí, con él. Amén. Hay una relación. ¿Qué va a hacer? Sí, hermano. Él ha hecho de nosotros su morada. Y está en nosotros. Así es. Muchos pasajes bíblicos que se pueden buscar y llevar, pero el impacto sería hacerle a ellos. Después que se lo diga, que lo con la palabra. Así es. Para que se asienten de verdad. Así es. ¿Qué más? Sí. Romanos 8:29, porque los que antes conoció también los predestinó, pues fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. No somos desconocidos para Él. Desde antes de la fundación del mundo nos conocía. Podemos tener una relación con Él. Piense, hay tantos versos. Jehová está cerca de los que le invocan, de los que invocan de veras. Sí, Jehová está cerca. De hecho, los salmos hablan mucho de eso, de la cercanía de Dios. No hay que ir muy lejos en la Biblia para tú darte cuenta de un Dios que se relaciona con su creación. Lo hemos dicho antes, Génesis 1, no pase de ahí. Y usted no tiene que pasar de ahí para ver a un Dios que Él mismo está creando todo. Génesis 1 y 2. Y cuando crea, se relaciona. Él le habla a Adán. Él no es un Dios distante de Adán. Él no creó y se fue. Y nunca más le habló a Adán. No, Él creó a Adán y a Eva y luego les habló. Se comunicó, se relacionó. Un Dios cercano, un Dios personal. Bueno, tan personal que se hizo una persona. O sea, una persona en el sentido físico, y vino y fue uno de nosotros. Juan 1:14, el verbo se hizo carne. Y de hecho, la próxima idea que presenta Juan 1:14 para fortalecer la primera. El verbo se hizo carne, y ¿qué dice después? Habitó entre nosotros. Estuvo aquí un Dios tan personal como ese. Habitó entre nosotros. Y cuando vino, no nació allá en el palacio de Herodes y era intocable. O lo tenían que cargar así en un carruaje de oro y nadie podía tocarlo. Bueno, al punto de que los más indefensos, los niños, se podían acercar a él. Y un día él regañó a sus discípulos, cuando los discípulos dijeron a los niños que no se acercaran a él. Él era accesible. Le llamaron el amigo de los pecadores. Comía con Simón, el fariseo. Estaba allí entre ellos, entre nosotros, los pecadores. Ese es el Dios que presenta la Escritura. Un Dios personal. Un Dios que está entre nosotros. A mí me gusta mucho cómo lo presenta el Salmo 11:4. Y con esto terminamos hoy. Miren lo que dice aquí. Salmo 11:4.
Dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Dice, wow, está bien lejos allá. Está tan lejos que no podemos acercarnos a Él, no podemos relacionarnos con Él, no podemos hablarle, no nos puede escuchar. Imagínate, está sentado en su templo, está allá en el cielo. Pero miren la segunda parte del verso 4. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Así que es un Dios que está con toda su autoridad, sentado en su templo, allá está en su templo, está en el cielo, tiene su trono. Pero no es un Dios indiferente, lejano. No es un Dios personal, con el cual tú puedes tener una relación personal, al cual tú puedes llamar Abba Padre. Impresionante. Y a través del Hijo, tú puedes comunicarte con Él. Tú puedes venir a Él a través de Cristo. Pero hermano, todas estas cosas son necesarias que el 70% de la población de Japón lo escuche. Porque ellos tienen sus kami, sus dioses, pero no son dioses personales. Tan personales como el Dios de la Biblia. No son dioses al cual tú puedes tener el tipo de relación que puedes tener con Dios, con el Dios de la Biblia, con Cristo. La próxima semana no tendremos este estudio, porque la próxima semana tenemos el grupo misionero y el pastor estará enseñando acerca del tema de evangelismo, misión, discipulado. Así que haremos una pausa, pero luego, cuando continuemos con nuestra clase, pues ahí lo dejaremos. Estamos en la página 95, la primera página del capítulo. Así que si usted no lo leyó, tiene tiempo. La página 95, literal, y nos quedamos en la primera página del capítulo. Así que sepa que ahí vamos, y luego vamos a ir al tema del Islam, para ya terminar esta clase de religiones del mundo. Vamos a orar para entonces terminar esta parte. Padre, gracias te damos por este tiempo, por la enseñanza. Gracias por recordarnos una vez más, Señor, que tú eres el que tiene preeminencia sobre todo. No hay alguien que esté por encima de ti. Señor, que tú eres el que tiene gobierno, el gobernador de todas las cosas. Señor, aún de las cosas más sencillas, gracias por recordarnos hoy, Señor, que a las bestias del campo eres tú el que les da el heno. Gracias por recordarnos hoy, Señor, que no son los hombres los que tienen máquinas poderosas para producir los ríos. Eres tú, Señor. Eres tú el que estás detrás de todo, gobernando todas las cosas. Y si tú gobiernas todas las cosas, hasta la más sencilla, hasta el pajarito que cae a tierra, Señor, ¿cuánto más nuestras vidas no están en tus manos? Gracias te damos porque tú tienes un gobierno sobre todas las cosas, Señor. Y porque para que el universo esté en orden, no se trata, como cree esta religión, de que nosotros tenemos que esforzarnos. Para que el universo esté en orden, se trata del poder que tú tienes, de la autoridad que tú tienes, para permanecer y sustentar todas las cosas con el poder de tu palabra, como dice Hebreos. Gracias por tu palabra. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.